Estamos celebrando el 230 aniversario de la parroquia de la Candelaria y hoy lo que tenemos es una mesa con tres personajes de aquí. Vamos a hablar de diferentes ópticas. Tenemos un arqueólogo que va a hablar de la otra ubicación que tuvo la ermita de la Candelaria, el pueblo de la Candelaria. Mi tesis doctoral fue estudiar todo lo que tapó la erupción volcánica de Timanfaya, ¿no? Entre 1730 y 35-36. Dentro de ese trabajo, por el que estuve 11 años, pues algunas de las cosas interesantes que aparecieron en la investigación es el descubrir que existió una aldea que era de Candelaria, Nuestra Señora de Candelaria, donde había una ermita que tapó el volcán más o menos en 1734-35. Quiere decir que la primitiva ermita de Nuestra Señora de Candelaria estaba en un lugar que se llamaba Candelaria, que estaría más o menos por la zona entre Tomaren, El Peñón, por ahí. Pretendo de alguna manera plantear hoy todas las contradicciones que hay en la documentación y la necesidad de hilar fino, de cambiar el chip para poder interpretar y poder de alguna manera pues darle sentido a todo lo que se ha dicho. Pues un poco yo centrándome ya en lo que es la iglesia y las personas que empezaron aquí a mover lo que es toda la parte musical en la iglesia. Pues tenemos como primera persona a Juan Martín, que él fue marchante y un poco era el organista de la iglesia, y además después fue también parte del Rancho de Pascua, y que tuvieron más importancia y más influencia en la música aquí en el pueblo de Tía. Bueno, como han visto, vamos a hablar del 230 aniversario de la iglesia de la Candelaria en Tía, y para eso tenemos con nosotros pues al cronista de Tía, Juan Cruz, que además participó como moderador en esa mesa redonda, que claro, con tres personas que evidentemente yo no sabía, bueno, de Nino él siempre me ha contado que él vivía al lado, ¿no? Pero no sabía lo del padre que había ayudado y todo eso, ¿no? Bueno, antes que nada, 230 aniversario, ¿cómo surge la idea de este aniversario? Bueno, surge de la propia parroquia, ¿no? El movimiento parroquial. Bueno, fijaron esta fecha, la verdad que no es una cifra redonda de bicentenario ni la mitad, pero bueno, así lo quisieron, motivados por la presencia del Papa en Las Palmas y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta especie de cofradías que tienen por los pueblos y demás, pues decidieron hacer un calendario de actos y tal, ¿no? Por cierto, claro, es que el día 18 viene el obispo de Canarias, José Mazuelos, que va a dar la Eucaristía, claro, es decir, que desde la propia iglesia, sí, ¿no? Se ha organizado este evento, un año importante también para la Iglesia Católica en Canarias, ¿no? Por el tema, sí, efectivamente. Entonces, bueno, yo no estoy en ningún caso vinculado, sino sencillamente me dijeron que si podía sentar a tres personas del lugar bastante significadas, ¿no? Y la verdad que, bueno, estuvieron, hicieron su papel, como hemos visto en el vídeo. No fue fácil sentar a Nino Díaz, no era fácil sentar a Julián como experto en cultura popular, y menos a Pepe, a José de León, el uruguayo, por las múltiples cosas, como arqueólogo que tiene por ahí, por toda Canarias y el mundo, ¿no? Pero dieron su visión y yo creo que la gente de alguna manera pues se quedó medianamente situado de cuál fue un poco la procedencia de la Virgen, de cómo llegó la Virgen de la Candelaria y el motivo del por qué, ¿no? O sea, quiere decir, claro, sí, yo cuando me hablo de Candelaria me suena a Tenerife, que es la patrona, ¿no? ¿Tiene algo que ver con la Candelaria de Tenerife? Sí, claro, las vírgenes, bueno, pues son las mismas, digamos. Bueno, pues todo parece ser que, según el propio arqueólogo, pues todo fue antes de las erupciones volcánicas, cuando todo el corredor de Femés hasta Mosaga pues desapareció prácticamente por las erupciones volcánicas durante 4 o 5 años, y ahí había uno de los pueblos, pues estaba el pueblo de Candelaria, que en este camino que unía... Claro, fue de los pueblos esos que se sepultaron. Efectivamente, hay una larga lista, no sé si las almas que tenía ese pueblo,
y estaba en la ruta hacia la capital, hacia Teguise, ¿no? Esas veredas que comunicaban, era como un epicentro y tal, ¿no? Y bueno, pues esa ermita supuestamente pues desapareció con las erupciones y fue rescatada la imagen para Teguise o algo así. Y luego pues eso, el nacimiento, digamos que el nacimiento del pueblo de Díaz como tal, aunque ya habían asentamientos previos, según documentación acreditada que hay de la misma y que lo afirman todos, bueno, pues se va con, digamos que hay unos repartimientos de suelo en tías de montañas hacia el mar, que es esa, bueno, hasta hace poco había una figura muy singular de paredes que iban de la montaña al mar. Y, paredes, esos muros de piedra, ¿no? Sí, sí, muros de piedra, que ahí, bueno, estaba para poder roturar, para evitar que el ganado saltase, y ahí en principio, pues digamos que fueron los grandes tenedores de suelo, ¿no? Que a su vez habían perdido sus tierras con el volcán, ¿no? Entonces, bueno, luego hay, se habla de la segunda ermita de la Candelaria actual, cuando se crea la parroquia en 1796, que a su vez el municipio de Díaz toma los mismos linderos que la propia parroquia, primero la parroquia, y lo hizo en el 99. De hecho, en Galicia son conocidos, los pueblos son parroquias, efectivamente, ¿no? Y Díaz pues coge los mismos y tal. Y también pues es un referente importante en la construcción, también porque al lado pues está el primer cementerio o uno de los primeros cementerios más antiguos de Lanzarote. De hecho son bienes de interés ahí, cultural, ¿no? tanto el cementerio como la iglesia. Están catalogados como bienes de interés cultural, ¿no? Y bueno, además está pues en un sitio del mejor punto estratégico, visual, panorámico del municipio, ¿no? Y ahí pues siempre pues los 2 de febrero, que era el día de la fiesta de la Candelaria, pues siempre ha sido un referente, subir a las cuestas, subir a... Que la actual romería es también debajo del pueblo hasta arriba, claro. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí le proviene pues la importancia, que es la primera del año, siempre el 2 de febrero, fiesta, sí. Es la primera que se celebra. Entonces, como iglesia, entonces, bueno, de las más, me imagino, con la de Teguise, la más antigua de Lanzarote, entonces, claro. Bueno, está también, bueno, hay iglesias mucho más antiguas, por ejemplo, San Ginés, en la misma que la enterró el volcán, que fue rescatada, la Caridad en la Jeria, pero que la iglesia de Yaiza sí ya estaba. Sí, Femé también, claro, evidentemente. Claro, es que hay que tener en cuenta que Teguise como capital tenía sus 2 ayudantías de parroquia en el sur, que era Yaiza, y en el norte, que era Hería, ¿no? Y luego, cuando se empieza a tener, digamos, hay aumento de población, es cuando se empieza a decidir de nombrar otras parroquias, como son San Bartolomé de Tías. Bueno, hablamos de la Candelaria, pero tú me habías comentado como que hay una serie de ermitas en el municipio que querías poner en valor, no sé si tiene algo que ver con la Candelaria. Hablamos de la de San Antonio, que ahora es una sala de arte, y hay 2 que yo no sabía porque son privadas, eso sí que no lo sabía yo, que una la Magdalena y Sagrado Corazón de Jesús en Tegollo. Tegollo, sí. Sí, efectivamente, la iglesia... el patrimonio religioso que tiene el municipio de Díaz es bastante rico, ¿no? Corto pero rico, ¿no? Y en historia. Luego la población, digamos que de Díaz, Casco, pues creció hacia la zona del Pavón y el lugar de abajo, y entonces la segunda ermita, que fue en comienzo del siglo, en el 1902 o algo así, bueno, pues se hace para evitar los traslados arriba y demás. Claro, y que en esa época no habían coches ni nada de eso. Nada, entonces, esta iglesia incluso era famosa porque... La ermita de San Antonio. La ermita de San Antonio se permitía hacer la misa del gallo, la que se hacía de madrugada para que la gente pudiera ir después a trabajar. Pero esa iglesia tiene, bueno, una silla, que era donde se pagaban los diezmos religiosos y del conde, y es igual que la que está en Teguise también. La silla esa fue primero un almacén de empaquetado de tomate, luego sirvió para descanso de las tropas que iban de la península a Cuba, a la guerra de Cuba, también pasaron por ahí,
y luego la gente, o sea, el propio pueblo, una parte fue donada, la otra fue sufragada por los propios vecinos, y esos dos almacenes, que estaban en forma de nave, pues las comunicaron, hicieron una puerta única, una espadaña, y se transforma en... Sí, es verdad que la ermita tiene como dos partes una vez que entras, ¿no? Una parte más pequeña y una parte, y era precisamente por la unión de esos almacenes. Pues se comunicó ahí. Y después te decía lo de la ermita de la Magdalena y el Sagrado Corazón, que son privadas. Sí, sí, exactamente. También la ermita de la Magdalena... No es de la que nosotros conocemos, de Mazdache. Esa es la que está en el pueblo, que es de construcción Mazdache, de los años ¿no? 70, sí, Mazdache. Vale. Esta está subiendo el Conil a la derecha, hay un paso entre montañas con Mazdache hacia el otro lado, y bueno, pues en esa zona está adosada a una casa privada, tiene unos contrafuertes y tiene un valor estupendo porque curiosamente esa ermita, el gran hacendado de propiedad de viñas en Mazdache, o la hacienda de Mazdache, era propiedad de la familia Camacho, ¿no? Entonces a este hombre le proponen que la gente iba a misa a San Bartolomé. Entonces le proponen en 1700, empezando en 1770, algo así, le proponen que mejor él hiciera allí, en la misma hacienda, una ermita, para que cumpliera con el deber religioso. No tener que... Claro. Exactamente, ese fue el objetivo. Y bueno, tiene un retablo bastante de la Virgen de la Magdalena, bastante interesante. Es decir, que esas no pertenecen a la iglesia, no, tenían esa privados. función, ¿no? Porque me imagino que habría que pedir permiso en esa época, con la autorización de la iglesia, porque si no, no te la hubiesen dejado, pero que ahora mismo es privada, igual que la del Sagrado Corazón de Jesús en Tegollo. En Tegollo, también es otra historia curiosa, esa es posterior, es de ya del 1860 o algo así, y la del Sagrado Corazón, pues nada, es propiedad de la familia Stinga, que es el árbol genealógico del primer Stinga que llegó por aquí, era un navegante, comerciante y demás, Stinga Paturso, llegó por aquí, fue alcalde de Tía, fue teniente alcalde de Arrecife, tenía poder bastante porque era muy rico, ¿no? Entonces se enamoró de una hija del alcalde de Aría. El amor hace esas cosas. Hace esos estragos, se iba a casar en segundas nupcias con la hija del alcalde de Aría, era 20 años o algo así, mucho más joven que él, y le ofreció que ahí donde estaba su hacienda, pues le hacía una ermita, y le hizo la ermita del Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, todas las piezas las trajo de Génova en sus barcos que tenía, pila bautismal, en fin, hay un retablo también de 1863 que también lo... Es decir, para poder entrar en esa ermita hay que tener permiso del dueño. Del dueño y tal. Pero esa iglesia, a pesar de que fue hecho de esa manera, estaba abierta al público. De hecho, en Conil y en Mazdache eran las dos ermitas que funcionaban. Yo, de hecho, me tocó muchas veces en esos dos lugares hacer de monaguillo interino, allí en esa zona, ¿no? Y bueno, y cumplían la función. Y de hecho, el Sagrado Corazón de Jesús, pues, era una fiesta, se celebraba en Conil, como la que más. Y la Magdalena, pues se hacía en ese punto también, ¿no? Por cierto, dentro de los actos hay el día 17 reconocimiento a Lázaro Martín. Yo lo conozco porque hace los belenes todos los años allí, pero es una de las figuras clave del mantenimiento de esa iglesia, ¿no? Sí, sí, Lázaro es una figura, ha sido un guardián de la iglesia. Él y el padre de Nino, Benigno Díaz Mesa, y el padre de Lázaro también fue... El que era el órgano, ¿no? El que tocaba el órgano de la iglesia. También Juan Martín fue tocador, hacía todos los arreglos, en fin, de la iglesia, y luego eso lo heredó todo Lázaro y ha continuado, y de hecho ahora pues hay una exposición en la ermita de casullas, ropa de... En la ermita de San Antonio está abierta creo que hasta el día 17 de julio, pueden ir por allí, que son todos esos elementos de la iglesia de la Candelaria. De la iglesia de la Candelaria, sí. Y ahora ayer creo incorporaron incluso la primera moto que tenía don José Quintero, un cura que estuvo en los años 50 por ahí, que también que por cierto también va a haber otra conferencia de, bueno, casi un primo mío, Domingo Rivero Vieira,
es cura, es párroco de la Candelaria. ¿Lo conociste tú a él? Celebró el bicentenario, a él le tocó. Ajá. Y va a haber una charla el 14 de julio. Efectivamente. Bueno, ¿tú eras tú eras de los que ibas a misa también a la Candelaria? ¿O no? Es que, vamos a ver, los que hemos nacido en los años 50, la misa tenía que, primero pasé por la pila, por la pila, como se dice ahí. ¿Te bautizaron allí en la Candelaria? Sí, en la Candelaria, en la pila que está ahí. Como dice, ¿tú eres de la pila? Vale, pues, o aquella estrofa de Virgen de Candelaria donde te tienes metida, ¿no? Debajo Montaña Blanca, con los amigos de tía, ¿vale? Entonces ahí me bautizaron, sí. Bueno, entonces forma parte de este 230 aniversario de la Candelaria. La verdad que merece la pena, son esas iglesias que a veces no, como queda donde queda, pero que merece la pena. Miren los horarios de misa y vayan un día, aprovechen y la ven, porque abierta no creo que esté siempre, ¿no? No, Lázaro vive al lado. Sí, pero no vas a tocar y si ábreme la iglesia. De hecho, yo lo que he visto por ahí, grupos de turistas, porque tiene una panorámica excepcional. Sí. Y en los días que no hay viento, pues desde Arrecife hasta Los Sahaches se ve todo perfectamente. La zona latiñosa, eso era una zona que antes habían 4 casas en las cuestas, pero ahora está todo colmatado, ¿no? de casas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Juan. También ustedes ya saben, hay una exposición, hay los actos, mírenlo en el Ayuntamiento de Tías. Ahí está el programa de actos para no perderse alguno de esos actos de celebración del aniversario de la Iglesia de la Candelaria. A todos ustedes, nada, les esperamos aquí mañana para seguir contándoles pues nuevas historias.